hermoso poder verles en esta hermosa mañana. Verdaderamente el Espíritu Santo se ha manifestado en este lugar, pero quisiera que en esta hora pudieran acompañarme en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por lo que tú has estado haciendo, Señor. Pero en esta hora me acerco, mi Dios, humildemente pidiéndote, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, Padre. Señor, Dios mío, tu palabra es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de doble filo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro espíritu, Señor, para que tu palabra nos transforme, nos cambie, Señor, y para que haga la obra, Padre, por la cual tú le enviaste. Humildemente, Señor, me presento delante de ti, Señor, que no sea yo, sino que seas tú, mi Dios, hablándonos en esta mañana, Padre. Que cada persona, Señor, que entra por esas puertas pueda conocerte. Que cada persona que entra por esas puertas pueda tener una experiencia contigo, Señor, que en esta mañana podamos ver cómo tú sanas, salvas, restauras, cómo tú bautizas, mi Dios, cómo tú libertas. Señor, que cada persona que nos escuche y nos sintonice a través de las redes sociales pueda experimentar tu Espíritu Santo y tu presencia donde quiera que estén. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora reprendemos todo ataque del enemigo, todo pensamiento, Señor, lo llevamos cautivo a los pies de la cruz y declaramos que tu palabra, Señor, nos vivifica, nos restaura y nos transforma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 8. Si lo tiene, puede decir amén. Primera de Samuel, capítulo 8, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Saúl. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que nos reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esto es palabra del Señor. Quiero darles un poco de trasfondo histórico de lo que estamos viendo que estaba pasando en este momento. Sabemos que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Y desde Abraham, ellos estaban siendo dirigidos directamente por Jehová, su Dios. En todo momento, cuando vemos cómo a través de Moisés y cómo a través de todos los jueces, el pueblo recibía dirección de Dios. Dios era su rey, el que los dirigía, el que les decía lo que tenían que hacer, el que ponía las leyes. Dios era todo para ellos. Sin embargo, vemos cómo en el transcurso del tiempo, el pueblo de Israel en un momento dado le dice a Samuel, ¿sabes qué? Creemos que ya no es necesario que los profetas y los jueces sean los que nos dirijan. Queremos ser como las naciones que están a nuestro alrededor y queremos que nos ponga un rey que sea quien nos dirija y nos juzgue. O sea, ellos estaban cambiando al Rey de Reyes y Señor de Señores porque pensaban que un reino humano se veía mejor. Podemos ver y somos testigos en este capítulo de algo que cambiaría la historia de Israel para siempre.
¿Por qué? Porque era el comienzo de lo que era la era de la monarquía en el pueblo de Israel. Algo que fue pedido por el pueblo, pero que no era algo parte del plan inmediato que Dios tenía para ellos. Cuando estaba estudiando, pude leer en el comentario bíblico de Matthew Henry. Él nos habla y nos dice las razones por las cuales el pueblo decidió hacer esto. Y él expresa que el pueblo en ese momento estaba más interesado en poder ser como los otros pueblos. ¿Por qué? Porque los reyes eran poderosos, ostentosos, se veían majestuosos con sus vestimentas, con sus ejércitos, con sus líderes que gobernaban con ellos. Sin embargo, cuando ellos miraban a su pueblo, sencillamente eran dirigidos por un profeta humilde con un manto, que se encerraba en la intimidad y Dios le hablaba y le dirigía en el proceso. Entonces el pueblo de Israel se dejó llevar por la pompa humana, por la majestuosidad que podía llenar los ojos, sin darse cuenta que en el proceso estaban cambiando al Rey de Reyes, al que está sentado en el trono, ese Rey de Reyes majestuoso, el creador del cielo y la tierra, por un gobierno humano. Y podríamos nosotros pensar en este momento, es que eso como que no hace mucho sentido. Están locos. Pero ¿sabes qué? Mientras preparaba esto, sentía la voz de Dios que me decía, ¿cuántas veces, pueblo, nosotros sin darnos cuenta hemos hecho lo mismo que hizo el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en lo que se ve a través de los ojos. Porque nos enfocamos tanto en lo que son los que están a nuestro alrededor. Y comenzamos sin darnos cuenta a desechar y a despreciar lo hermoso que tenemos de Dios, las cosas que Dios nos ha dado, el propósito y el plan de Él para nuestra vida. Y decidimos que lo que tenemos es poco y queremos cambiarlo porque queremos parecernos a los demás, porque queremos agradar al ojo de los demás y no nos damos cuenta de la majestuosidad de Dios que hay en nosotros y que su propósito para nuestra vida, aunque quizás al ojo humano se vea como que no es lo suficiente o como que las cosas no tienen sentido, Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y en esta mañana ese es el primer punto. Quiero hacerte reflexionar. Porque a veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos. Miramos a los que están a nuestro alrededor y decimos, es que mira, ella lo tiene todo. Tiene lujo, tiene una casa grande. En las fotos se ve fabulosa, se ve una familia feliz, se fueron de vacaciones. Y a veces queremos comenzar a alejarnos del propósito y del plan de Dios que tiene para nuestra vida. Porque decimos, es que fíjate, la manera que la está haciendo ella le está saliendo bien. Yo estoy haciendo las cosas a la manera de Dios y como que no me llena, no me gusta lo que estoy viendo. Y entonces nos desenfocamos y permitimos que una venda se ponga sobre nuestros ojos. Y estamos tan ciegos que no entendemos que como el pueblo de Israel estamos desechando el privilegio tan hermoso que tenían, que ellos eran dirigidos por el mismo Dios. ¡Qué hermoso! Poder ser dirigidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que las naciones de alrededor tenían muchos dioses que no eran verdaderos. Sin embargo, ellos tenían al Dios verdadero. No nada más lo tenían, sino que habían experimentado su gloria y su poder a favor de ellos. Entonces, en esta mañana te pregunto, ¿no te estarás dando cuenta que estás comenzando a darle la espalda a Dios cuando estás queriendo poder imitar a las personas que están a tu alrededor o llenar los ojos humanos? Y no te estás dando cuenta que estás despreciando ese privilegio maravilloso que Dios te dio. Que estás permitiendo que el gobierno humano, que las sabidurías humanas invadan tu mente y te distraigan y te engañen. Y en el proceso estás perdiendo esa intimidad, esa relación, ese acceso directo que tenías a que Él fuera el que gobierna tu vida.
aún más profundo. ¿Cuántas veces, sin pensarlo, habremos imitado al pueblo de Israel con nuestras actitudes cuando decidimos dejarnos dirigir por nosotros mismos? Nos cansamos de hacer las cosas a la manera de Dios. O simplemente nos resistimos porque no queremos morir a nosotros mismos. Y entonces decidimos que queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. Queremos brincarnos procesos. Queremos dejar de esperar para tomar las cosas y hacerlas a nuestra forma. Y en esta mañana Dios te está diciendo, ten cuidado que en el proceso no me estés desechando a mí por irte en pos de otras cosas. Cuidado, porque el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey humano, un rey imperfecto, cuando tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana Dios te dice, cuidado con pedir un Saúl. Cuidado cuando en vez de confiar en el plan perfecto de Dios, quieres hacer las cosas a tu manera. Quieres hacer las cosas a través de lo que se ve, a través de los ojos de este mundo, a través de lo que pareciera más conveniente o mejor para tu vida. Porque a veces nos impacientamos, perdemos la paciencia, perdemos las esperanzas. Queremos brincar los procesos, nos dejamos influenciar por voces extrañas, por pensamientos que no están alineados a la palabra de Dios. Tengan cuidado. Cuidado con la sabiduría humana. Porque mira que muchas veces he visto cómo cristianos como tú y como yo adquieren filosofías que cuando las ponemos a los pies de la palabra no están alineadas a lo que dice la palabra de Dios. Y se puede escuchar muy bonito. Se puede escuchar como que hace sentido, pero fíltralo a través de la palabra de Dios. Porque sin darnos cuenta estamos siendo atados por corrientes del mundo, que lo que te están haciendo es que te están envolviendo cada día y te están alejando de tu Padre Celestial. Dios le concedió a este pueblo tener su primer rey. Pero ¿sabes qué es bien interesante? Que en el último verso le dice, escúchalo, dales el rey que están pidiendo. Pero diles que van a tener consecuencias que van a tener que enfrentar en medio de este proceso. Porque sabes que a veces somos tan y tan, no sé ni la palabra, somos tan caprichosos. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, que Dios nos dice, está bien, hazlo como tú quieras. Haz las cosas a tu manera. Pero ¿sabes qué? Que en un proceso vas a tener que encarar las consecuencias de tus decisiones. Porque sí, la gracia de Dios te alcanza donde quiera que tú vayas. Pero te tengo que decir una cosa, las consecuencias las vas a tener que enfrentar. Las consecuencias de tus acciones, de tus decisiones, vas a tener que aprender a vivir con ellas, porque Dios te perdona. Pero Dios es un Dios justo y Él es fiel a su palabra. Y su palabra dice en Gálatas 6, verso 7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuidado con las decisiones que estamos tomando. No por hacer promoción, pero tenemos un libro que compramos esta semana en la librería que se titula Mejores decisiones, menos lamentos. Porque muchas veces las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida queremos echarle la culpa a todos los que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces son el resultado de nuestras decisiones.
Y le echamos la culpa al esposo, al jefe, al compañero de trabajo. Hasta el mismo diablo se lleva las culpas. ¿Qué muchas culpas le echamos que no le corresponden? Porque es nuestra carne, es nuestra impaciencia, es nuestra mente que está corrompida la que nos hace hacer cosas y tener actitudes que no van de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y entonces nos estamos lamentando y llorando. ¿Sabes qué? Te recomiendo que examines tu corazón y tu vida en esta mañana, como yo también estoy haciendo conmigo. Y que puedas comenzar a reflexionar realmente qué estoy haciendo. ¿Estaré pidiendo un Saúl para mi vida? ¿Estaré queriendo hacer las cosas a mi manera? ¿O estaré esperando en el tiempo de Dios y buscando que sea Dios quien trabaje en mi corazón y en mi vida? Vamos a reflexionar. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando en el Espíritu? ¿O estamos dándole cabida a las obras de la carne que tomen control de nosotros? Para bien o para mal, este pedido del pueblo nos llevó a conocer a dos reyes de Israel, los primeros dos reyes. Saúl fue el primer rey y el segundo rey fue David. Saúl fue el rey que fue pedido por el pueblo. Sin embargo, en la gracia y en la misericordia de Dios, David fue el rey que fue elegido por Dios por ser conforme a su corazón. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuál de ellos dos tú eres? Pero más importante aún, quiero preguntarte, ¿cuál de ellos vas a decidir ser hoy? Porque en esta mañana algo tiene que suceder. Porque en esta mañana, si yo estoy parada aquí en este altar, es porque el Señor va a comenzar a transformar tu mentalidad, va a comenzar a trabajar en tu corazón, porque las ataduras se tienen que romper. Y en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana va a haber cambio de mentalidad. Y comenzamos entonces a comparar y a contrastar estos dos reyes de Israel. Comenzados por el llamado y la elección, vemos que Saúl fue elegido como el rey por su apariencia y su estatura. Saúl representa cómo podemos enfocarnos en lo que está en el exterior, en lo que llena los ojos. Dice la palabra en 1 Samuel que él era joven y hermoso y que entre los hijos de Israel no había nadie como él. O sea, él resaltaba entre todos. Podemos ver en David un joven que quizás no era fuerte y grande, pero algo que dice la palabra es que él fue elegido debido a su corazón. Podemos ver en el proceso cuando el profeta va buscando quién es el ungido de Dios. Y comienza a ver a sus hermanos de David que se veían todos muy fuertes, muy capaces, muy hermosos. Y cada uno de ellos va siendo descartado. Y Jehová le dice a Samuel en 1 Samuel 16, le dice, no mires lo alto de su estatura, no mires lo que está por fuera, porque Jehová mira lo que está en el corazón. Hay un refrán bien conocido que dice, las apariencias engañan. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado que las apariencias engañan? ¿Qué tantas veces nos dejamos llevar por las apariencias? Y nos equivocamos. No solo las apariencias físicas, también apariencias de situaciones. Tenemos que pedirle a Dios mucho discernimiento. Porque hay veces que como cristianos nos dejamos engañar e interpretamos situaciones de forma incorrecta y nos dejamos llevar por el enemigo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, no solo de las personas, sino también de las situaciones.
Que muchas situaciones el enemigo utiliza para engañarte, para alejarte del propósito de Dios, para sembrar en tu corazón sentimientos y obras de la carne. Sí, obras de la carne, porque todo eso, los celos, las envidias, las contiendas, los pleitos, todo eso son obras de la carne. Son sentimientos, pero no son sentimientos que provienen de Dios. Y si tú estás con esos sentimientos en tu corazón, te tengo noticias. El enemigo está tomando parte en tu vida. Y si tú no decides romper con eso, te tengo noticias. Eso va a ser lo que te va a dominar. Así que en esta mañana tienes la oportunidad de tomar una decisión y de transformar tu vida. Cambiar el destino de tu vida. Porque si permites que eso te siga dominando, puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir levantando las manos, pero lamentablemente la palabra es clara y dice que las obras de la carne te van a llevar al infierno. La palabra dice que no hay frío ni caliente, pero no hay tibio, tienes que ser frío o caliente. En esta mañana, ¿qué decides ser? Y no me digas, es que no estoy preparado. Es que todavía necesito tiempo. No podemos decir eso. Imagínese usted, cuando venga Cristo, usted le va a decir, todavía no venga, espérate un momento que no estoy preparado. Él no te va a pedir permiso. ¿O tú te crees que Él va a parar su venida para que tú tengas tiempo y estés preparado de tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios? Discúlpame, pero la palabra de Dios se hizo para obedecerla, no se hizo para cuando tú te sientas preparado o listo. Necesitamos cambiar las mentalidades. Eso de que cuando yo me sienta preparado es una mentalidad mundana, que el enemigo ha utilizado para distraernos, para cegarnos y para permitir seguir él colándose en medio nuestro. La palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. No hay entremedios. Y como cristianos tenemos que levantarnos y tomar una decisión y que seamos completamente decididos a obedecer la palabra de Dios, aunque me duela. Y te tengo que decir, esto no era parte del mensaje. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es para obedecerla. No es para cargarla, no es para ponerla en las redes sociales, es para que se haga real en tu vida. Si no se hace real en tu vida, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, Dios no está buscando apariencias. Dios está buscando corazones aprobados. Y puedo conectarlo. Cuando mi corazón está aprobado, yo decido obedecer a Dios aunque me cueste. Yo decido doblegarme aunque me duela. Aunque en el momento no lo sienta, por obediencia, yo sé que necesito hacerlo. Las personas a veces se dejan llevar por los aspectos físicos, por la fuerza. Eso era lo que ellos utilizaban para escoger al rey. Si lo llevamos al día de hoy, podríamos decir quizás la palabrería, el talento, la preparación académica, la personalidad de la persona, el dinamismo. Y entonces nos dejamos llevar por eso para decir, no, ese es un siervo de Dios porque mira qué bien predica. O no, ese es un siervo de Dios porque mira cómo canta. Pero ¿sabes qué? Que eso a Dios no le sorprende. Porque mucho puede parecer por fuera, pero Él mira lo que está dentro del corazón. Y cuando tenemos discernimiento de espíritus, podemos ver más allá de lo que se proyecta. Podemos ver lo que realmente está dentro. Jesús lo dijo. En Mateo 23 vemos que Él habla de los escribas y los fariseos. Y Él dice, hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados que por fuera se pueden ver muy lindos, pero por dentro están podridos.
Estas personas, ellos rechazaban a los demás porque ellos eran los únicos que sabían hacer las cosas de la manera correcta. Ellos eran los que guardaban la ley como debía ser. Pero ¿sabes qué? Que era toda pintura y capota, como dice en un refrán. Era todo por fuera. Porque por dentro, dice el mismo Jesús, que se olvidaban del amor y la misericordia. ¿Sabes qué? Que una cosa tiene que ir acompañada con la otra. El amor y la misericordia tiene que ser parte de tu vida. Y el amor y la misericordia se muestra no con las personas que amamos, no con las personas que no conocemos, sino con esas personas que son difíciles, con las personas que nos hieren, con las personas que nos hacen la vida imposible. Esas son las personas que tenemos que mostrarle más amor y más misericordia. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Podemos tratar de engañar a los demás con una hermosa sonrisa, con un lindo maquillaje, con un atuendo. Hasta podemos engañarlos poniendo un montón de palabras bonitas en las redes sociales. Pero ¿sabes qué? Que siempre lo que está dentro va a relucir. Como la predicación del pastor, ¿qué está dentro de tu taza? Porque podemos tratar de aparentar mucho. Pero en el momento que hay una situación que te incomoda o que no te gusta, ahí es que vamos a ver qué es lo que hay dentro. Cuando te mueven el tapete, como dicen, ¿qué es lo que sale de ti? Por eso la importancia de Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De qué nos vale aparentar y vivir una vida rutinaria de cristianos si no estamos con un corazón que está conforme a Dios? Un corazón conforme a Dios es un corazón que ama, perdona, reconoce su estado. Bien importante, y de esto voy a hablar más adelante. Reconoce su estado. Un corazón conforme a Dios conoce su estado. Entiende que no todo el tiempo los que están mal son los que están a mi alrededor. Entiende que a veces soy yo también la que contribuyo a que las cosas sean de esa manera. Un corazón conforme al corazón de Dios está dispuesto a que el Espíritu Santo haga su obra. Que mucho hablamos de este tema. Que mucho repetimos lo mismo. Y es que es lamentable porque podría asegurar que la mayoría de nosotros vamos a escuchar esto. Va a entrar por aquí, va a salir por acá y se va a quedar ahí. Y Dios nos llama a que seamos hacedores. Tenemos que ser hacedores y ponerlo por obra. Repetimos esto todas las semanas. Pero el problema es que muchos de nosotros estamos cegados. Podemos escucharlo. Pero decimos, ay sí, eso es para Andy. Ay sí, eso es para Rocío. Ay sí, eso es para Yesenia. Porque estamos cegados. Y esas vendas no nos permiten darnos cuenta que la palabra también es para nosotros. Toda la palabra que quieras aplicarle a alguien, tienes que aplicártela tú primero. Tienes que preguntarte cada vez, Dios mío, ¿cómo esto me habla mi vida? Porque te tengo que decir una cosa, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos los días Dios nos quiere hablar algo a través de su palabra y siempre van a haber áreas en nosotros que tenemos que ser transformados y cambiados. Entonces andamos creyéndonos que nosotros tenemos la razón. A veces usamos la palabra de Dios para justificarnos. Usamos la palabra de Dios para atacar a otras personas. Si tú usas la palabra de Dios con la intención de destruir, con la intención de hacer daño, déjame decirte que Dios no está en tu corazón. Porque la palabra de Dios no es para destruir, no es para hacer daño a otras personas. La palabra de Dios es para edificar.
La palabra de Dios es para bendecir, para restaurar a las vidas. Entonces, como les decía, nos ofendemos con el mundo entero. Porque cada vez que alguien dice algo, digo, es que eso lo están diciendo por mí. Pues déjame decirte algo con mucho amor. Si tú piensas que alguien está diciendo algo por ti, no te molestes. Reflexiona y piensa. Porque si te toca o sientes que es por ti, significa que hay algo que necesita ser transformado en tu vida. Pero la ofensa nos hace encerrarnos en nosotros mismos y mantenernos en el pecado y mantenernos en la misma mentalidad. Y eso nos lleva a la próxima cualidad que vamos a estar hablando. La obediencia versus la desobediencia. ¿Por qué? Porque podemos ver que Saúl desobedeció a Dios repetidamente, incluyendo una ocasión en donde el pueblo llevaba esperando 7 días. Dice la palabra en 1 Samuel 13, que el pueblo estaba esperando y que Samuel no llegaba. Y Saúl estaba con el pueblo, y como él vio que el pueblo comenzó a desesperarse, él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo unas instrucciones de parte de Dios, pero el pueblo parece que se va a molestar, se me van a venir en contra mía y yo prefiero mejor hacer las cosas a mi manera. Así que a mí no me importa que Samuel no haya llegado, yo estoy justificado, tengo la excusa porque como él se tardó mucho, pues ahora yo puedo hacer el sacrificio que se supone que hiciera el profeta, el juez, lo voy a hacer yo, porque tengo una justificación. Y entonces él decidió desobedecer a Dios. No tan solo eso, en ese momento, cuando llega el juez Samuel, le dice, ¿sabes qué? Que desobedeciste a Dios y por eso Dios te ha desechado. ¿Qué hubiera hecho alguien si Dios le dice que te desechó? Yo me hubiera tirado en el piso llorando, desesperada, pidiendo misericordia. Yo estoy segura que si la actitud de Samuel hubiera sido así, Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿sabes qué él hizo? Él se justificó. Él dijo, es que no es mi culpa. Es que el pueblo estaba desesperado, es que no tenía ninguna alternativa, es que eso es lo único que podía hacer. ¿Cuántos de nosotros somos de la misma manera? Cuando cometemos errores, cuando tenemos malas actitudes, cuando metemos la pata, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos ofendemos? Cuando viene el hombre de Dios a decirnos, ¿lo hiciste mal? Cuando la palabra de Dios te confronta, ¿cuál es tu actitud? ¿Molestarte? ¿Decir que es que la tienen contigo, que es personal? Porque ahí estaba la diferencia entre Saúl y David. Vemos en el caso de David, cuando el profeta le dice, ¿sabes que estás haciendo las cosas mal? Has pecado contra Dios. Tienes que cambiar esto en tu vida. Él no dijo, ay, no, es que la mujer que estaba ahí la vi sin querer y entonces no pude controlarme. Él automáticamente dijo, he pecado contra Dios. Él se encerró, él lloró, él tuvo un corazón contrito y humillado. Y ese es el problema que tenemos hoy en día con la iglesia de este tiempo. Que se nos hace más fácil ser Saúl y molestarnos y justificarnos y buscar echarle la culpa a todos los que están a nuestro alrededor. En vez de ser como David y decir, ¿sabes qué? Estoy mal. ¿Sabes qué? Fallé. ¿Sabes qué? Reconozco que en mi vida todavía hay áreas que necesitan ser transformadas por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo cuando la palabra de Dios nos confronta? Nos estamos ofendiendo, estamos buscando excusas, estamos diciendo, no, pero es que el pastor hizo esto. No, es que Yanisca, la otra vez yo la vi que hizo esta otra cosa. ¿Estamos haciendo eso? ¿O estamos diciendo, no, sabes que yo estoy fallando también?
Yo necesito cambiar mi corazón y mi mente. ¿Cómo estamos actuando? Porque te tengo que decir algo, David cometió más errores que Saúl. Cuando vamos a la Biblia, vemos que David metió las patas más veces. David no era perfecto, cometía muchos errores. Pero ¿sabes qué? Que cada vez que David era confrontado, David reconocía sus imperfecciones. David se arrepentía de corazón. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana. Que es necesario que nos examinemos y que le pidamos a Dios que cree en nosotros un corazón conforme a su corazón. Un corazón que entiende que, como dice la palabra así, 7 veces cae el justo, pero si yo me arrepiento de corazón, pero si yo reconozco mis imperfecciones, yo sé que Dios es capaz de levantarme. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo como Saúl en el proceso? ¿O estamos siendo como David? Porque a veces nos cegamos y nos dejamos llevar por los demás. Y te tengo noticias. El día que tú vayas frente al trono de Dios, tú no vas a poder decirle, no es que fulanito, no es que menganito, no es que mi papá, es que mi esposo, es que el jefe. El juicio es para ti. No es para los demás. No puedes hacer como los niños en la escuela cuando la maestra va donde ellos o el papá. No es que él me dio primero, no es que aquel me hizo lo otro. No, tú tienes que ir a dar cuenta por tus decisiones, por tus acciones. Porque el Dios te ha dado a ti unas herramientas para que no importa lo que hagan las personas que estén a tu alrededor, tú puedas ser como Él quiere que seas. Dice la palabra del Señor, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él nos entregó los frutos del Espíritu. Amor, paz, bondad. Si nosotros estamos cerca de Dios, si lo buscamos en intimidad, eso es lo que se debe reflejar en nosotros. Pero muchas veces nos enfocamos y somos como Saúl, queriendo buscar excusas, queriendo echarle la culpa a los demás para quedarnos como somos. Como dicen a veces el refrán, si no pierde, empata. Pero no quieres perder, no quieres reconocer. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, es necesario que quites a Saúl de tu mente. Es necesario que tengas un corazón humilde. Bien interesante. En la relación con Dios, Saúl no tenía una relación de intimidad con Dios. Si quieres, te invito a que cuando vayas a tu casa esta tarde puedas leer la palabra y puedas ver cómo después que sucede eso, Saúl le dice a Samuel, mira, vamos para ir a adorar a tu Dios. No le dice, vamos a ir a adorar a mi Dios, no, a tu Dios. Y necesita de alguien que sea un intermediario. ¿Por qué? Porque había falta de intimidad. Sin embargo, podemos ver en el caso de David, que David era un hombre que aún antes de ser rey, tenía intimidad con Dios. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de sus salmos. Cuando él habla y él dice todas esas cosas, todas esas experiencias que él tenía mientras estaba apacentando las ovejas. Le llaman el dulce cantor de Israel. ¿Por qué? Porque él tenía intimidad. Él tenía intimidad con Dios, se arrepentía genuinamente. Vemos el Salmo 51, como David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuántos de nosotros respondemos de esta manera a las situaciones que se nos presentan? ¿Cuántos nos allegamos con corazones abiertos a poder recibir la palabra de Dios que nos examine y nos diga, ¿sabes qué?
en esta área, hijo mío, todavía necesitas cambiar. Porque vemos que David sí lo tenía. Podemos ver en el Salmo 139 cómo él se acerca a Dios y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te invito en esta mañana a que hagas tuya este salmo. A que cada día tú le digas: Dios mío, examíname. Yo me acerco ante ti porque yo reconozco que soy imperfecto, porque reconozco que fallo, y ayúdame aún a ver las cosas que a veces no puedo ver. Un corazón conforme al corazón de Dios es humilde y reconoce su imperfección ante la majestuosidad de Dios. A mí me asombra ver estas personas que se paran a decir lo perfectos que son, lo bien que siguen la palabra y a señalar a otras personas. Déjame decirte una cosa: persona que se presente delante de ti haciéndote como que es el más santo y el más perfecto, te tengo una noticia: está muy lejos de Dios. ¿Quieres que te lo presente por la Biblia? Te lo voy a presentar por la Biblia. En Lucas 18, del verso 9 al 14, vemos dos oraciones. Está la oración del fariseo. ¿Cómo se presenta el fariseo? Ay, es que yo soy tan perfecto, es que yo hago obras tan buenas, es que yo sigo la ley y yo hago todo como está establecido, no como los demás. Los demás no sirven, los demás no tienen una relación con Dios real. Esa era la actitud del fariseo. Vemos luego la actitud del publicano, como ora, humillándose, reconociendo que es un pecador, que necesita ser transformado y cambiado. ¿Sabes qué? ¿Cuál de las dos oraciones es la que Dios escucha? El mismo Jesús dice que la oración del fariseo no fue escuchada y que Dios estaba lejos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no rechaza un corazón humilde, un corazón contrito y humillado, pero un corazón lleno de orgullo, cegado por creerse superior a los demás. Es un corazón que está falto. Porque mientras más tú te acercas a Dios, mientras más tienes una relación con Él de intimidad, más su luz comienza a alumbrarte y más comienzas a ver todas esas áreas que todavía necesitan ser transformados. Esto es un caminar. Ninguno de nosotros va a ser perfecto. Aún nosotros como pastores necesitamos cada día someter nuestra carne. Porque esto es algo que es del día a día. Esto no es algo que se conquista y ya se conquistó. Esto es una lucha. El mismo Pablo lo decía: no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que una cosa hago y prosigo. Es una guerra diaria. Todos los días tienes que levantarte. La misma palabra dice: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Todos los días tienes que pelear tu batalla y tienes que someter a tu carne. Entonces, ¿cuál es tu oración en esta mañana? ¿La oración del publicano o la oración del fariseo? ¿Cómo acudes a Dios cuando tienes problemas con alguien? No, Dios mío, es que mira qué injustos son, me hicieron esto y lo otro. O te acercas y le dices: Dios, esto me sucedió. Muéstrame ver si es que en algo yo también he fallado. Déjame ver cómo yo puedo hacer para solucionar esta situación. Es más, ¿oras cuando tienes problemas con alguien? O lo primero que hacemos es ir a donde alguien a quejarnos y a decirle las cosas. Porque te tengo una recomendación: cuando sientas en tu corazón que alguien te lastimó, que alguien te trató mal, que alguien dijo algo, ora primero. Ora primero. Eso demuestra quién es el primero en tu vida. Porque si tu primer paso es ir a buscar a fulanita, a mi amiguita, eso significa que tu amiguita es lo primero en tu vida. Porque es la persona que le tienes que dar la primicia de tus emociones y tus sentimientos.
Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, entonces tú vas en oración y tú le dices, Dios mío, ayúdame porque me sentí de esta manera. Y de esa manera tú rompes y tú le entregas a Dios cualquier acceso que el enemigo quiera tener para entrar en tu corazón y en tu vida. Porque la misma palabra lo dice, no sea que brotando en ti una raíz de amargura sean contaminados muchos. No permitas que el enemigo contamine tu corazón y no permitas que tú contamines a otros. ¿Cómo cortamos con esto? Cuando nos acercamos a Dios en oración. Luego de que ores, busca la palabra. Recuérdate lo que dice la palabra y obedécelo, porque de nada nos vale leerlo si no lo vamos a poner en práctica. Cuando hacemos eso, entonces en nosotros se va a poder comenzar a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, ¿seremos como David o seremos como Saúl? Algo bien interesante en el caso de David es que vemos más adelante que en un momento dado él estuvo en la misma posición que Saúl. El pueblo había sido derrotado. Estaban todos desesperados. Y dice la palabra que el mismo David decía, tengo miedo de que se levanten contra mí. Pero algo bien interesante que muestra la palabra, dice que él, voy a buscarlo por aquí, dice que él se angustió mucho porque el pueblo estaba con amargura de alma. Pero ¿sabes qué dice? Dice que mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él no decidió hacer las cosas a su manera. Él decidió esperar en Dios. Y dice que su próximo paso fue ir a consultar a Jehová. No tomar las cosas a su manera, no hacer las cosas como él quería, sino buscar la dirección de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo Saúl o queremos parecernos más a David? Porque mientras yo preparaba este mensaje, y te puedo decir, todo lo que se predica de este altar va para ambos lados. Toda la palabra que es lanzada para allá primero tiene que tener un efecto aquí en este corazón, porque si no, de nada me vale pararme aquí. Y tan imperfectos somos nosotros como ustedes. Pero qué hermoso que podemos alcanzar la gracia de Dios cuando tenemos un corazón correcto delante de Él. Entonces, vemos otra característica, la humildad versus el orgullo. Saúl creció en poder y perdió la humildad. Él se comenzó a ser orgulloso y en medio de su orgullo, en un momento dado sintió celos e inseguridad por David. ¿Por qué? Porque empezó a escuchar que el pueblo lo amaba, que el pueblo decía que él era exitoso en batalla, y como él no estaba seguro de sí mismo, comenzó a tener sentimientos en él que no eran de Dios. Tanto así que vemos que la palabra nos habla y nos dice que Saúl comenzó a ser atormentado por un espíritu malo. ¿Por qué? Porque permitió que los celos y la envidia entraran en su corazón. Cuidado con lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Porque cuando nosotros permitimos que esos sentimientos de celo, envidia, coraje, rencor, resentimiento entren, le estamos dando cabida al enemigo a tomar parte de nuestra vida. Y vemos que Saúl llegó al punto a que intentó matar a David. En un momento dado lo atacó y David tuvo que salir corriendo y luego lo estuvo persiguiendo por todos lados. Sin embargo, vemos a un David que fue humilde. Un David que aun cuando había sido ungido rey, aun cuando tenía el derecho de levantarse e ir a tomar lo que le pertenecía, porque Dios le había entregado el trono, él fue humilde y él supo esperar su momento.
Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, él decidió respetar y él decidió decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo matar al rey de Israel, al ungido, al que había sido escogido. Te pregunto en esta mañana, ¿qué haces tú cuando tienes la oportunidad de matar a alguien? Y no estoy diciendo matar en sentido literal. Estoy hablando de matar en sentido figurado. ¿Qué haces? ¿Qué actitud tomas? ¿La de Saúl o la de David? No estoy hablando, ¿verdad?, de matar. Podemos matar a las personas cuando señalamos sus defectos. Podemos matar a las personas cuando los juzgamos, cuando los ponemos en evidencia ante otros, cuando los rechazamos, cuando los ignoramos. Porque déjame decirte algo, que a veces no tan solo es pecado lo que hacemos, a veces es pecado lo que dejamos de hacer. Porque la misma palabra de Dios lo dice en Santiago 4:17, que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, no tan solo es lo que hagas, es lo que estás dejando de hacer. Cuando tienes la oportunidad de bendecir a alguien, cuando tienes la oportunidad de llamar a alguien, cuando tienes la oportunidad de tener una relación con alguien, pero decides simplemente no hacerlo, también estás fallando. Es necesario que tomemos decisiones que nos lleven a ser más como David y menos como Saúl. Por último, quería destacar la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl podemos ver que actuaba según su propio entendimiento. Él actuaba según su deseo de mantener el control, que muchos de nosotros nos gusta tener el control de las cosas. Me incluyo, que mucho nos gusta tener el control de las cosas. ¿Sabes qué? Bien interesante de Saúl. A él le importó más apaciguar el pueblo o lo que el pueblo pudiera decir que lo que Dios podía decir. Y a veces no nos damos cuenta. Hacemos las cosas sin darnos cuenta que lo que nuestros actos hacen deja mucho que decir de lo que nuestro corazón y nuestra mente realmente piensan. Cuando Saúl decidió hacer el sacrificio porque el pueblo estaba apacentado, le estaba diciendo a Dios, a mí me importa más lo que piensan ellos. A mí me importa más las consecuencias que puedo enfrentar en este momento que lo que tú dices y que agradarte a ti y que obedecerte a ti. ¿Cuántos de nosotros con nuestras acciones estamos siendo Saúl? Cuando queremos depender de nosotros mismos. Cuando peleamos con Dios por las cosas que suceden porque no entendemos su plan perfecto. Pero en esta mañana Dios quiere transicionarte. Dios quiere que dejes de ser Saúl, que depende de él mismo, que le importa más lo que está pasando alrededor y que te conviertas en un David que sabe depender completamente de Dios. Podemos ver el Salmo 23, que es uno de los más conocidos de David. Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a delicados pastos me hará descansar. Cuando luego dice, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque yo sé que tú estarás conmigo. Te pregunto, ¿de quién dependes en esta mañana? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En la cuenta de banco? ¿En el diagnóstico del doctor? ¿En tu trabajo? ¿En quién está puesta tu confianza? Te pregunto nuevamente, ¿de quién dependes verdaderamente? No cuando las cosas están bien, porque es fácil depender de Dios cuando todo está bien.
Cuando las cosas están más o menos o cuando se ponen difíciles, ¿en quién estás dependiendo? ¿Qué sucede cuando el proceso comienza a retrasarse? Cuando el horno sigue caliente y caliente y todavía dices, Dios mío, pero ¿cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Qué sucede cuando los vuelos comienzan a cancelarse? Cuando las opciones comienzan a agotarse, ¿actúas como Saúl y decides hacerlo a tu manera? ¿Decides meter la manita? ¿O decides esperar en Dios como David? Es tiempo de que podamos examinarnos y pensemos qué áreas de nuestra vida podemos estar siendo Saúl. Yo estoy segura que muchos de nosotros podemos identificarnos con al menos una de estas áreas. Pero qué hermoso que si tú lograste identificar y si tienes un corazón contrito y humillado y tú dices, yo quiero en esta mañana abrir mis ojos, Dios mío, que quita toda venda para yo poder examinar mi corazón y para ver qué áreas necesito cambiar, llegaste al lugar indicado. El Espíritu Santo está en este lugar y quiere comenzar a libertarte y a trabajar en tu vida. Hoy es una buena mañana para permitir que Dios trabaje en nuestros corazones. Es una buena mañana para decirle, ¿sabes qué? Yo reconozco que estas áreas necesito cambiar. Quiero que podamos ponernos en pie en esta hora. Te invito a que puedas reflexionar. ¿Quieres permitir que Dios continúe sanando y limpiando tu corazón de sentimientos y actitudes que no van de acuerdo a lo que Él tiene para ti? Para que ya dejes de enfocarte en lo que otros ven y lo que otros dicen o piensan. Que te importe poco lo que se ve afuera o lo que otros dicen. Que te importe mucho lo que el Señor está viendo dentro de tu corazón y sabe que necesitas entregarle. En esta mañana Él quiere romper con cualquier atadura que todavía sigue atacándote. Todos esos sentimientos, a veces de dolor, de soledad, de traición, que no te permiten continuar y te mantienen en el mismo lugar. En esta mañana Dios te está diciendo, es necesario que abras tu corazón y que permitas que yo pueda morar en Él y trabajar en Él. Porque Él quiere hacer la obra, pero necesitamos tomar la decisión. Cada persona que fue sanada, cada persona que experimentó un milagro, tuvo esa decisión de decir, necesito que hagas algo en mi vida. Si quieres experimentar la sanidad de Dios, necesitas tomar la decisión. Necesitas dar un paso y decir, ya yo no quiero ser igual. Te pregunto, ¿quieres ser obediente a la voz de Dios? ¿Quieres poder aprender a asumir la responsabilidad de tus actos? Ya dejar de culpar a otros o justificarme. Y decirle, yo quiero, Señor, de ahora en adelante tener un corazón contrito y humillado. Un corazón que cada día se acerca a ti, pidiendo que tu luz me ilumine y que me muestre qué más necesito transformar. Te pregunto en esta mañana, quizás tú eres el que necesita crecer en la intimidad con Dios. Quizás puede ser que seas como Job, que le servía a Dios, que había tenido experiencias de conocer de Dios. Pero en un momento dado Job tuvo que decir, solo de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo y estoy segura que llegó un nuevo tiempo de intimidad profunda con el Padre, a la iglesia, una nueva familia. Y es necesario que
que tomemos la decisión de comenzar a estar más en intimidad con el Padre. Por último, te pregunto, ¿deseas aprender a depender completamente de Dios? Aun cuando esto te cueste, aun cuando sea difícil, en esta mañana el altar está abierto. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere ayudarte a ser cada día más obediente. Él quiere ayudarte a entrar más en intimidad con Él y a poder depender completamente de Él. La puerta está abierta. Necesitas decidir. Necesitas tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como David. Yo quiero que tú crees en mí, oh Dios, un espíritu recto. Yo quiero que tú, mi Dios, trabajes en mi corazón y en mi vida. Porque ya yo no quiero enfocarme en lo que los demás ven. Yo quiero que tú me mires. Y que cuando tú me mires, tú puedas decir, ahí está mi hijo amado. Me alegro de su corazón. Me agrada su corazón. Su corazón es conforme a mí. Te entrego este minuto. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar, vamos a meditar en esta hora, en esta alabanza. Pero todavía el altar está abierto. Dios quiere trabajar contigo en esta mañana.